Buenas tardes a toda la audiencia del canal de YouTube del Instituto de Desarrollo Económico y Social, el IDES. Es un gusto para mí, como director del Centro de Investigaciones Sociales del IDES-CONICET, poder estar presente en estas novenas jornadas sobre etnografía y métodos cualitativos que ya han dado comienzo en el día de hoy. Me siento muy honrado de que estas breves palabras precedan la conferencia de mi querida colega y amiga Judith Freidenbach. Primero que nada, quiero celebrar la realización de las jornadas en la modalidad virtual y felicitar a Rosana Guber, a Rosana y a cada uno y una de quienes han puesto su esfuerzo, su entusiasmo, su compromiso para hacer posible esta actividad que es toda una tradición en la vida de nuestra institución. Una marca de distinción, si se me permite la expresión. Y muy en especial a tres becarios del CID, a Noelia López, Luana Ferroni y Jazmín Guañán. También mi reconocimiento a Noelia y a Martín Oliva, que se pusieron al hombro la actualización tecnológica para poder viajar por la virtualidad. Mi agradecimiento, como siempre, al equipo del CIS, que integran Silvina Rosenfeld, María Sol Picone, Gabriela Matina y Joaquín Vitali. Y al CONICET, por su apoyo para llevar adelante todo esto que estamos haciendo. Y desde ya al IDES, en su conjunto, y a su presidenta, Elizabeth Gelin, quien nos convocó el año pasado para llevar adelante los festejos por los 60 años de institución, que constituyen el marco general de todos los eventos de este año. Estas jornadas tienen el enorme valor de ser llevadas a cabo en un momento muy difícil, muy adverso para toda la humanidad, donde nos acecha un virus hasta pocos meses atrás desconocido, además de una caída global de la economía, una profundización de la desigualdad y por ende la desocupación y la pobreza. Y para rematarla, una agenda global de las nuevas derechas que perdurará peligrosamente, más allá del momento en que la pandemia logre ser controlada. Vemos en nuestro país que la pandemia empieza a adquirir además un cariz sumamente preocupante, lo que no parece ser algo bien comprendido por todos, si nos atenemos al modo en que desde ciertos lugares llaman a jugar la ruleta rusa. En este escenario tan dramático, estas jornadas, en su 9ª edición, y, según me avisan ya próximamente, con una redefinición federal de su sede, no son solo la afirmación de una continuidad, de una consolidación, de un amor por el conocimiento en ciencias sociales y una manera de conocer en ciencias sociales, por el debate de ideas, por la difusión. También son, al igual que lo fue el encuentro sobre antropología aplicada organizado por Judith, lo es el seminario sobre clases medias y las próximas jornadas de investigadores en formación y de etnografía de la educación. Insisto, son en esta oportunidad apuestas a la vida. Un tipo de apuesta en la que el IDES, como institución, es especialista. A esta joven institución, que está cumpliendo 60 años, estamos celebrando y honrando. Una joven cuya casa de la calle Arauz extrañamos visitar, que nos reciba, como lo hacía cotidianamente, aunque luego, como cualquiera de nosotros, recibiese las quejas por el estado de sus paredes o sus techos. Una institución que es básicamente el resultado de una existencia, de una tosudez, de una obstinación por seguir adelante, de buscar por dónde sortear los obstáculos, de cómo levantarse ante los tropiezos, de cómo imaginar senderos nuevos o reconstruir los ya creados, pero averiados. Eso es, pienso, algo de lo fundamental y no necesariamente explícito que los mayores, sin ser ancestros, al menos todavía, transmitimos a los jóvenes. Seguir adelante. Y se sigue adelante, aunque a veces, muchas veces, sea necesario tomar un respiro. 9 jornadas ya, y no puedo evitar retroceder a 1994. Carlos Saúl Menem transitaba el 5º año de su gobierno privatizador y se aprestaba a obtener su reelección al año siguiente, la que finalmente obtendría con casi el 50% de los votos, superando a Octavio Bordón por aproximadamente un 21%. Entre tanto, mucho más jóvenes y con todas las ganas del mundo,
pasábamos muchas horas en el edificio de la calle Puan, que nos parecía muy bonito. Había sido inaugurado en 1988 y desde hacía poco tiempo contaba con un piso exclusivo para investigadores. A veces podíamos pasarnos el día ahí, alternando con un rato en Boquitas Pintadas, un muy lindo café-restaurante en el subsuelo, o saliendo en la esquina de Juan y Pedro Goyena en Sócrates, nuestro lugar en el mundo, nuestra posta obligada, aunque fuesen las 11 de la noche. En efecto, tras la fatigosa tarea de mostrar el por qué leer una obra escrita en 1922 por un antropólogo polaco sobre una población de una isla de Melanesia que intercambiaba su población, por supuesto, collares y brazaletes, navegando en canoas, o comentar los primeros registros de observación de estudiantes que en su mayoría renegaban de la tarea, a Rosana, Laura y a mí nos esperaba una mesita de Sócrates para charlar y sobre todo hacer catarsis. A veces es difícil transmitir a las generaciones actuales lo que representaba tratar de enseñar a hacer etnografía, trabajo de campo por aquel entonces. El corpus local era muy pequeño, muchas de las obras clásicas no estaban traducidas al español y prevalecía mucha incomprensión y a veces hostilidad. Pero lejos estoy de presentar esta situación como un episodio de la lucha eterna entre la luz y las sombras. Como en general sucede cuando nos miramos retrospectivamente con cierta piedad, vemos que en definitiva la antropología social en la Argentina, en tanto campo, se estaba conformando, estaba en la búsqueda de su perfil. Habían pasado pocos años de retorno democrático. Las cosas llevan su tiempo. Pero ciertamente hacer etnografía, llevar adelante el trabajo de campo, poner en diálogo los datos con discusiones propias de una disciplina bien establecida como la antropología social, no era algo usual todavía. Y las jornadas aparecieron ahí, en esas preocupaciones que resultaban de la enseñanza, de los diálogos con otros y otras colegas locales, y sobre todo con muchos y muchas con quienes empezábamos a enriquecernos a partir de sus trayectorias fuera del país, como Eduardo Archetti, Eve Besturi, Guillermo Rubén, Gustavo Luis Ribeiro, Beatriz Heredia y el mismo Leopoldo Bartolomé desde Misiones. En el seno de una cátedra en la que confluían ideas diferentes sobre qué era hacer etnografía, Rosana, Laura, Graciela, Ana, Silvana, Elías, Sergio, y seguramente algunos y algunas más que me olvido ahora y ya trabajaban con Rosana en el Centro de Antropología Social, en lo que sería el grupo taller de trabajo de campo, estamos esas primeras jornadas en el IDES del gran Getulio Steinbach. La idea era sencilla: congregar a aquellos y aquellas que practicaban etnografía y métodos cualitativos, ya viniesen de la antropología, la sociología, las ciencias de la educación, la psicología, la historia, para conversar, para debatir, para pensar desde la Argentina, para pensar con y a través de los datos. Un evento abierto a la participación que ya en esa primera edición tuvo una masiva concurrencia, tanto de ponentes como de gente no más interesada, que colmó las aulas y el salón de líderes cada uno de los días. Hoy las jornadas mantienen ese espíritu en un escenario muy distinto para la etnografía y los métodos cuantitativos, con la producción cada vez mayor y de calidad. Un enfoque consciente de sus potencialidades y de cómo enfrentar desafíos, tales como los que presenta la investigación y el aislamiento social preventivo y obligatorio. En un tiempo incierto, necesitamos nutrirnos de buenos ejemplos para imaginar el futuro. El IDES primero, con su pertinaz capacidad para sacar fuerzas de donde parece ya no haberlas, es uno de ellos. Y el otro lo constituyen estas jornadas de etnografía y métodos cualitativos, impulsadas por el afán de diálogo y la discusión abiertas en un tiempo en el que la etnografía no era precisamente un objeto de devoción generalizado. Y en buena medida este presente tan distinto desde este punto de vista, pero tan dramáticamente incierto, donde incluso el cómo hacer etnografía en las actuales condiciones nos lleva a la experimentación, este presente, insisto, es fruto de esta feliz conjunción entre el IDES y las jornadas. Y
¿Por qué no? Quizás este presente pueda promover la imaginación de nuevos futuros para las ciencias sociales, para la etnografía y los métodos cualitativos, en definitiva, para la vida. Muchas gracias, Sergio. Quienes formamos parte del Centro de Antropología Social del IDES, les damos la más cordial bienvenida a estas novenas jornadas de etnografía y métodos cualitativos, que, como acaba de decir Sergio Wisakowski, empezamos el año 94 y venimos celebrando más o menos a razón de cada 3 años. Por eso estamos en las novenas y no estamos en la 26, por ejemplo. ¿Para qué hacemos esas reuniones? Esas reuniones las hacemos para darnos un espacio, que es uno de los ínfimos espacios que hay en el mundo de América Latina y de toda América, para pensar en lo que llamamos método etnográfico, la etnografía, tenernos para intercambiar, para discutir, cuando nosotros nos transformamos en momentos de investigación. Esas reuniones consistieron, y mantenemos el formato básicamente en una conferencia de apertura, que es en lo que estamos ahora, 2 jornadas de discusión, de mesas de trabajo y de simposios, y 2 paneles que coronan cada uno de los otros 2 días, o sea que mañana a la noche y pasado a la noche vamos a tener 2 paneles con distintas temáticas. Ahora bien, nos llegó esto ¿qué nos pasa? Y empezamos a pensar y a evaluar si las hacemos o no las hacemos. Y entonces el impulso inicial de muchos de los que conversábamos era, bueno, posterguémoslas para dentro de un año, cuando todo se normalice. Pero también se nos ocurrió pensar que no será que si la etnografía y el trabajo de campo etnográfico se las tienen que ver con condiciones, con situaciones absolutamente inesperadas e incluso contracorriente, como lo que acaba de pasar con el comienzo de la reunión, ¿no será entonces que nosotros somos los que podemos hacer estas jornadas en las condiciones en las que estamos? ¿No será que merecemos el desafío? ¿No será que aquella vez que hubo ese antropólogo que quedó confinado precisamente en una isla, de la cual no se podía ir, más que a las islas vecinas, y quedó confinado, aislado, preso, no en cuarentena, sino para 4 años de estadía, transformó, hizo de defecto virtud, y fundó el trabajo de campo prolongado e intensivo? ¿Nosotros qué podemos inventar? Nosotros podemos estar mucho más allá de la marca registrada del trabajo de campo digital y de todos estos nuevos merchandising que van a aparecer. Sí, nosotros podemos desarrollar una capacidad y una lucidez para entender y para interpretar esto que es hacer trabajo de campo que se aprende mientras se hace, donde no hay ningún camino predeterminado, predefinido como el bueno, y que aprendemos haciendo, como acaba de mostrar Noelia, con una enorme paciencia y tolerancia, que yo estaría trepada a las paredes, para llevarla adelante. Y entonces aparece Carolina Gandulfo a darnos una mano, porque Carolina es parte de nuestra comunidad. Y así lo hacemos, así como con Martín Oliva también empezaron a aprender esto. Y así es la vida. Y así también es nuestra vida, donde no hay libretos escritos. Por eso estamos haciendo las jornadas de etnografía y métodos cualitativos, y por eso van muy bien y van a ir mejor. Por supuesto que eso, como se aprende, por decisión, y por decisión de las personas que estamos acá. Entonces, en su momento, hace muchos años, fue Miguel Valario, fue Irene Ororbia, y ahora somos otras personas. Es Silvina Rosenfeld, es Gabriela Matina, es Joaquín Vitali, que hacen nuestra articulación con esta
con esta institución, que es el IDES, que es desde donde sale esta iniciativa y que se hace posible. Pero además esto se debe fundamentalmente a 3 personas. Son 3 personas que son grandísimas investigadoras jóvenes en antropología social, son las 3 becarias, son Noelia López, Luana Ferroni y Jazmín Ojanian, que decidieron donarnos su tiempo y su dedicación, su atención y el desafío, en vez de escribir 5 papers por semana. Entonces yo lo que les pido es que al menos las personas que podemos desmutearnos, les demos un aplauso y un reconocimiento muy especial. Sí, es un acto de enorme generosidad que hay que ponderar, y que hay que ponderar de ustedes 3, como hay que ponderar de todos los becarios, puestos a hacer trabajo que no tiene que ver con sus tesis y que los desvía. Y les agradecemos profundamente. Agradecemos profundamente a Julio César Espota, investigador de CONICET, que se ocupó de todo lo que tiene que ver con los libros para hacernos sentir que salimos de las salas de reunión y podemos ver los libros, y además con un muy buen descuento, además de las presentaciones de libros. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, y por supuesto que también agradecemos muchísimo, muy especialmente a quienes aceptaron, por nada, aceptaron comentar las mesas de trabajo. Los simposios son formatos ya establecidos con alguien que convoca, pero las mesas de trabajo son cómo vamos organizando las ponencias que llegan. Y entonces pedimos ayuda a coordinadores según lo que nosotros pensamos que podía, y ellos se sumaron a la tarea, y lo hacen con una calidad humana, intelectual y profesional, que realmente les agradecemos de corazón. No tenían por qué haberlo hecho y por qué nada. Todo nuestro trabajo está lleno de estos gestos y de estas claras intenciones. Y además vienen de todas partes del país. Y esto va a tener que ver con algo que va a tener que ver con la presentación del segundo, o sea, del último panel que vamos a hacer, y que también lo voy a presentar. Nuestro país ya tiene muchas carreras de antropología y tiene gente recibida y de muy buena calidad y de enorme creatividad y también solidez, de manera que prestémonos atención entre nosotros. Quienes organizamos esto, estamos integrados al Centro de Antropología Social. El Centro de Antropología Social fue creado en 1974, 20 años antes de la primera reunión de las jornadas, por Esther Hermite. Esther fue la primera antropóloga social por titulación y por práctica de la República Argentina. Y ella volvió de Chicago en 1965. Y ella, cuando leía alguno de nuestros trabajos, en vez de mandarnos a leer el último grito de la antropología francesa, norteamericana o británica, acá falta trabajo de campo. Entonces, alguna gente piensa que a ella le había picado el virus del empirismo. Pero hay mucha gente que sigue pensando que no era el virus del empirismo, sino que era realmente tomarse el trabajo de campo en serio, y era ponerlo en el centro de la cuestión. Y esto es lo que nosotros hicimos, y precisamente alguien que la conoció probablemente antes que cualquiera de las personas que estamos acá, es nuestra conferencista de hoy, que es Judith Freidenberg. Judith la conoció a poco de ella haber vuelto de Estados Unidos, de estar 7 años en Chicago, y la conoció porque ella se iba con su marido, Judith se iba a Estados Unidos con su marido, y se iba a la costa este. Y entonces iba a estar unos 3 años. Y ella me contaba en estos días que cuando le fue a contar a Esther que se iba, ¿qué podía hacer? Entonces Esther la mandó a leer a Radcliffe Brown. Pero Radcliffe Brown había estado 7 años en Chicago.
O sea que era una persona muy próxima al ambiente donde Esther se hizo antropóloga social. La cuestión es que Judith se tomó su tiempo para volver. Llegó allá, empezó trabajando, hizo bastante trabajo con salud. A mí me suena el Mount Sinai de ahí, de vos, Judith. Y aparte empezó a trabajar con los migrantes latinoamericanos en la costa este de Estados Unidos. Ella publicó, por ejemplo, Growing Old in the Barrio en el 2000, y después hizo un libro del 2017 que se llama Conversaciones contemporáneas sobre migración e inmigración en Estados Unidos, nada menos que en 2017, ¿no? Pero ella ya había empezado como a pegar la vuelta, y entonces hizo sus investigaciones en las colonias judías de Entre Ríos, y de ahí salió La invención de los gauchos judíos, y de ahí salió también Memorias de Villa Clara, que además están traducidos al castellano, y que los invitamos a conseguirlos. Judith es ahora profesora emérita del Departamento de Antropología de la Universidad de Maryland, y volvió pero con otro marido, que se llama David Cantor, que no es un pibe, es historiador de la medicina, y que está aprendiendo castellano a paso redoblado, y que además se iban a dedicar a hacer investigación en el turismo de la salud. Justo ahora, Judith. Judith es parte del comité directivo de la Sociedad Norteamericana de Antropología Aplicada, y acaba de fundar, junto con dos colegas argentinos, que son Cintia Pizarro y Diego Díaz, la Red de Antropología Aplicada, a las que, bueno, si querés después nos contás un poco más y cómo nos podemos sumar. Ella nos va a hablar de reflexiones metodológicas, repensando lo aprendido, reinventando alternativas, whatever that means. Invitamos a quienes están conectados a mutearnos y a escucharla. Muchísimas gracias, Rosana. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de abrir esta jornada. Y ahora quiero invitarlos yo a ustedes a que reflexionemos sobre etnografía y métodos cualitativos. Se me ocurrieron dos perspectivas entrelazadas para abordar el tema de métodos. Una, pensar en métodos dentro del contexto político-económico actual, y la otra, pensar en metodología como el proceso de construcción del conocimiento. Entonces quisiera compartir un poco mis ideas sobre estas dos perspectivas antes de abrir el diálogo con ustedes. Empiezo por la primera perspectiva, cómo el contexto político-económico condiciona no solamente nuestra vida personal, sino la profesional. Y es sabido por todos que el virus COVID-19, que comenzó este año, ya ha alcanzado proporciones pandémicas, está en boca de todos, leemos constantemente sobre eso en todos los espacios de difusión, pero quiero señalar que eso es porque el problema de salud pública ocurre en un contexto político-económico. Para dar algunos ejemplos, la pandemia ha facilitado la visibilización de crecientes males sociales instalados históricamente y naturalizados políticamente, como ser el incremento de la desigualdad socioeconómica, el cuestionamiento de las instituciones y la gobernabilidad, el financiamiento escaso de la salud y la educación, el afianzamiento de las brechas políticas, la discriminación de todo tipo, clase, raza, etnia, y hoy en día también se habla de castas. Al hacer más visible la desigualdad y otros males, la pandemia ha contribuido a generar movimientos de protesta y una actitud de permanente cuestionamiento de las estructuras sociales y de los mandatos políticos. El movimiento en contra del abuso policial hacia las minorías étnicas en Estados Unidos, que empezó en Estados Unidos, el Black Lives Matter
o las vidas negras, digo yo, también importan, se ha extendido ya mundialmente. Pero recordemos que algunos otros movimientos sociales, como el estallido social en Chile y en otros países, habían precedido a la pandemia. La pandemia también ha afectado, obviamente, nuestro quehacer como investigadores. El aislamiento social requerido para controlar la propagación del virus ha afectado la interacción presencial, que es tan básica en etnografía y en muchos métodos cualitativos. Pero lo que quiero invitarlos a pensar hoy es en el énfasis que ponemos en lo que no podemos hacer hasta volver a la supuesta normalidad. Porque pienso que esa actitud negativa evita cuestionar lo que hacíamos antes y no nos permite plantearnos alternativas. En un artículo titulado ¿Qué va a pasar?, el escritor Martín Cohen nos advierte que, a diferencia de la investigación que emprendemos para saber algo que no sabemos, y lo cito, con la pandemia nos sucede algo distinto. No sabemos ni lo que no se sabe, dice. Cohen opone la incertidumbre que provoca la pandemia a lo que él llama, también lo cito, el impulso desesperado de fabricar certezas a cualquier costo, cosa que él dice caracteriza nuestra conexión con el mundo actual. Entonces los invito hoy a que reflexionemos juntos sobre esa necesidad que hemos instalado en nuestra vida cotidiana, la fabricación de certezas. Una de ellas, para repetir, que se escucha repetidamente en nuestro quehacer profesional, es que durante la pandemia no podemos realizar trabajo de campo. Quizás deberíamos decir que la pandemia no nos permite conducir nuestras investigaciones de la misma manera que antes. Los insto a que no nos paralicemos por el miedo que se ha sumado a la incertidumbre, que tratemos de reflexionar sobre lo que sabíamos hacer, lo que nos era natural, pero que también nos animemos a reinventarnos metodológicamente. Y sobre todo para no paralizar a los más jóvenes, para ayudarlos a pensar en métodos como búsqueda, en la cual la duda puede generar apertura, no solo barreras. Después de todo, sostengo, la duda estuvo siempre allí, como la necesidad de fabricar certezas al decir de Cohen, porque la duda surge antes de plantearnos preguntas de investigación, durante el intento de responderlas, mientras revisamos, demolemos y reformulamos preguntas, y también después, en la fase de análisis y escritura. ¿Por qué paralizarnos ahora? Pensemos la pandemia como una invitación a repensar, revisar, quizás a cuestionar lo aprendido, no para demoler, sino para poder abrir nuevos caminos, para sumar y no necesariamente restar o reemplazar. Como dijo Antonio Machado, y cantó también Joan Manuel Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Apliquemos esa apertura mental a los métodos, especialmente los utilizados en momentos de enorme alteración social, sea una pandemia, una guerra, una dictadura, un terremoto, una inundación. Consideremos, por ejemplo, nos quejamos, de vuelta repito, que la pandemia no nos permite practicar observación participante. Pero ¿por qué no pensamos en hacer observación no participante en el espacio público? Podríamos graficar mapas de nuestro barrio o de la porción del mismo que se nos permite transitar y usar esa muestra para evaluar la respuesta a los protocolos oficiales, la atención al cliente en los negocios abiertos, por ejemplo, si se respeta el número y el distanciamiento social, las colas. Observo que las colas son más largas en los supermercados que en los mercados llamados chinos, ver cuál es la proporción de personas con quienes nos cruzamos que usa barbijo y se distancia, con cuántos policías nos encontramos en el espacio que se nos permite transitar, y cómo se conducen ellos con respecto a los que no observan el protocolo obligatorio. Cómo pasan el tiempo los jubilados mientras esperan un turno para entrar al
banco. En muchos de esos espacios públicos podemos también alargar la oreja para escuchar sobre de qué se habla, porque la gente habla, aunque no le hablemos. Como dice Cita Merelo, se dice de mí, se fijan si voy, si vengo, o cola para ingresar a la panadería, esperamos turno en el banco, en el vacunatorio, buscamos ropa de la lavandería. ¿De qué habla la gente? Y cuando hablan de la pandemia, ¿coinciden o disputan lo que se dice en los medios de difusión? O sea, podemos hacer observación no participante, por ejemplo, sobre la pandemia, y notar el impacto de las ideologías y las condiciones de vida sobre lo que hablamos en interacciones públicas. Estas consideraciones me hacen preguntar que nos ha cerrado puertas, nos podrá abrir otras. Por ejemplo, ¿será el momento para ahondar más en los archivos históricos, compartir notas de campo y entrevistas con los más jóvenes para enseñarlos al reanálisis, utilizar medios virtuales para dialogar con grupos focales? He conversado recientemente con muchos que al sentirse forzados a utilizar medios virtuales para la docencia y la investigación, lamentan el haber perdido el papel de estar allí, que brinda la interacción presencial. Pero a veces uno elige métodos virtuales para observar temas que no aflorarían con nuestra presencia física, como en una investigación que realicé sobre estadounidenses en Buenos Aires, y noté que había una alta proporción de interacción virtual, y ahí decidí convertirme en usuaria de los sitios más concurridos para poder comprender sobre de qué hablaban. Usando metodología virtual, pude entenderlos desde afuera, pero como desde dentro. El comprender sobre de qué habla la gente cuando no le preguntamos nos brinda información importante que no podríamos obtener presencialmente ni aunque quisiéramos. Y la metodología virtual resulta muy útil para estudiar algunas poblaciones como las móviles, las de difícil acceso, y también para realizar estudios a distancia. Esta metodología también está facilitada por el uso generalizado de la telefonía celular hoy en día. Y sugiero que si la observación participante sigue siendo tan crucial en la docencia y en la investigación, aún durante la pandemia, podemos, por ejemplo, estudiar los cambios que ha provocado en la interacción social en el hogar, o en las relaciones intergeneracionales en nuestras familias extensas, o en las condiciones de vida de personas mayores que viven solas. Podemos, por ejemplo, anotarnos como voluntarios en el servicio de ayuda a personas mayores para poder alcanzarles medicamentos, comestibles, acompañarlos a dar una vuelta a la manzana. Pero amén de nosotros, como individuos, ¿cómo han reaccionado los investigadores sociales ante el impacto de la pandemia? Todos proveen abundante información para intentar comprender los efectos del COVID-19 en lo personal y en lo profesional. En Argentina leemos notas del Colegio de Graduados en Antropología, hay conversatorios, hay muchos informes producidos por diversos institutos de investigación. Internacionalmente se han generado conversaciones específicamente sobre las metodologías no presenciales. Por ejemplo, en mayo de este año, el Congreso Mundial de Asociaciones de Antropología organizó un webinar que en español es Trabajo de campo en una era de pandemia, lo digital y otras alternativas, donde participaron panelistas de varias partes del mundo. Les comento 3 conclusiones a las que llegaron porque son muy relevantes a nuestra conversación. Una, que tratemos de no deprimir a nuestros estudiantes, sino estimularlos a formular preguntas de investigación adecuadas a la situación de pandemia. Otra, que desmitifiquemos la observación participante y que recordemos que nunca tuvimos acceso irrestricto
a la vida total de las personas, y mucho menos a las poblaciones de difícil acceso. Y por último, que consideremos alternativas a la investigación presencial, como son los medios digitales y la investigación de archivo. En el 2020 también surgieron dos fuentes escritas importantes para evaluar alternativas metodológicas. Una es la compilación de Deborah Lupton, en español llamada Haciendo trabajo de campo en una pandemia, y otra es la página titulada Answer COVID-19 que creó Daniel Miller. Paso ahora a la segunda perspectiva en la que pensé para conversar con ustedes hoy, o sea, pensar metodología durante el proceso de construcción del conocimiento. Ese es el tema que más me han convocado personalmente durante mi trayectoria, porque me ayuda a pensar en métodos de dos maneras. Uno, conceptualizar la metodología como una serie de puertas que se van abriendo para atisbar la realidad. O sea, metodología como búsqueda, no como pasos a cumplir de acuerdo a un diseño preestablecido. Y otra, considerar que el método está presente durante todo el proceso de construcción del conocimiento y a través de tres fases: producción, difusión e impacto o uso. Pensar en qué decir en esta charla me ayudó a reflexionar sobre dos de mis investigaciones y pensarlas como estudio de caso de producción del conocimiento, tanto planificado como fortuito. Una investigación la realicé en Estados Unidos y otra en Argentina, pero en ambos utilicé métodos variados, aparte de la observación participante, para recolectar información, como el uso de archivos escritos y materiales, el análisis temático de medios periodísticos, y también al diseñar el estudio me preocupé no solamente por la recolección, sino también por su futura difusión de los datos, y también el uso e impacto de los datos. Con lo cual, si uno está interesado en eso, es muchas veces imprescindible sumar métodos visuales y virtuales a los orales para recolectar datos y practicar estilos de escritura diferentes para poder comunicarse con audiencias diversas. Me he dado cuenta que el estar atenta a caminos alternativos a los aprendidos que surgen en el campo puede generar oportunidades fortuitamente. La primera investigación que les quiero contar fue en Estados Unidos y sobre el proceso de envejecimiento entre los latinos en la costa este. Era durante un estudio sobre el proceso de salud y enfermedad de puertorriqueños mayores que realicé cuando trabajaba para el Departamento de Medicina Comunitaria en la Escuela de Medicina Monte Sinaí en Nueva York. Cuando estaba realizando este estudio, mientras iba de la oficina a la casa de los informantes, comencé a tomar fotos del espacio público y privado. Un poco porque me gusta lo que podemos leer en las fotos, y otro porque sentía la necesidad de documentar clase social en el espacio público. Por ejemplo, el contraste entre los porteros de guantes blancos custodiando imponentes edificios en la Quinta Avenida de Nueva York y los jugadores de ajedrez en las veredas de Harlem del Este, un barrio pobre donde se ven edificios clausurados y basura en las calles. Dos espacios públicos, solo unas pocas cuadras de distancia uno del otro, dos mundos. Comencé a revelar, bueno, por supuesto eran otros tiempos, las fotos que había tomado para regalárselas a los informantes. Un día, cuando las puse sobre la mesa en el departamento de uno de ellos, la conversación se hizo mucho más amena que cuando yo hacía preguntas listadas en una guía de entrevista que había sido aprobada por el ente financiador del proyecto. Observé que, sin hablarme a mí, pero en cierta manera hablándole a la foto, la gente me iba contando lo que yo les hubiera preguntado y mucho más. También me aportaban dimensiones de su experiencia que yo
hubiera podido atisbar durante el diseño de la investigación. Aproveché la oportunidad para transformar este hecho de investigación. Agrupé las fotos sistemáticamente en un instrumento que llamé visual y lo utilicé para reentrevistar a una muestra de los informantes. Les ponía una foto sobre la mesa y les preguntaba: cuando mira esta foto, ¿en qué piensa? ¿Qué le parece que está pasando aquí? El análisis de las respuestas al instrumento visual me llevó también fortuitamente a aprender curaduría museológica. Yo tomaba un colectivo para ir al trabajo desde mi casa, siempre a la misma hora, y también viajaba una mujer que casualmente resultó ser la directora de educación del Museo de la Ciudad de Nueva York. Durante el viaje, por supuesto, compartíamos nuestra vida personal y profesional. Yo empecé a mostrarle las fotos y a compartir mis sorpresas sobre la riqueza de los datos generados por la fotoentrevista. Un día me avisó de que se está abriendo una sala en el museo para exhibir temas sobre Harlem y me invitó a presentar una propuesta. Me convertí en curadora sobre la marcha y con la ayuda de su equipo aprendí a traducir mi investigación en una exhibición. Con el nombre en español de Envejeciendo en el Harlem Hispano, la exhibición constaba de las fotos ampliadas de los informantes que respondieron en instrumento visual, debajo de cada foto 3 citas de informantes diferentes sobre lo que les había hecho pensar la foto, y las citas estaban primero en español porque había sido el idioma de la entrevista, con caracteres ampliados para llegar a un público con posibles dificultades visuales, y después en el idioma inglés. Pero cuando parecía que ya estábamos listos para inaugurar la exhibición, surgieron otras inquietudes en el equipo, porque las fotos documentaban la experiencia de vida de una manera estática. Pero ¿cómo llegaría el público a percibir el espacio tridimensional que los informantes conocían como el barrio? Surgió entonces la idea de utilizar otro medio visual adicional a las fotos para compartir una visión de Harlem como lugar de pertenencia de los informantes, y no con el concepto estereotipado de que era solamente un lugar peligroso. Entonces, con un ayudante que contaba con cámara audiovisual, volvimos a la casa de alguno de los informantes para entrevistarlos sobre sus experiencias ya no personales, sino del barrio, qué les gustaba y qué no. Obviamente no les gustaba el tráfico de drogas, la criminalidad, el hecho que se sentían inseguros en la calle cuando iban a cobrar su jubilación, pero también surgieron maneras de enfrentar la precariedad a través de la espiritualidad, las mascotas, las redes sociales, y señalaban espacios que les gustaban compartir y ir en el barrio, como por ejemplo La Marqueta, un mercado construido debajo de los rieles de un tren, o cuando iban a comprar yuyos o santos, o pedir curaciones en las botánicas. Y ese video fue agregado a la exhibición, así como artefactos que los informantes nos iban contando que tenían un significado muy especial para ellos, y que nos donaron para la exhibición, como una Biblia, una estatua de San Lázaro, un vaso con agua para alejar los malos espíritus. Quiero resaltar que la investigación se difundió en paredes, un nicho, un rincón donde sentarse a ver el video, un espacio físico, no un texto escrito. Y compartir de esa manera facilitaba la devolución de parte de todos los visitantes. De hecho, invitamos al público a compartir lo que les sugería la exhibición de 2 maneras: escribiendo sus impresiones en una carpeta y participando de paneles de discusión sobre temas tratados en la muestra, como envejecimiento, pobreza urbana, migración. Y como los paneles también fueron videograbados, proporcionaron otros datos para analizar y difundir.
Del Museo de la Ciudad de Nueva York, la exhibición pasó a la universidad y al Congreso Internacional de Antropología en México, pero también proporcionó la idea para una exhibición virtual curada por la Smithsonian Institution en Washington, sobre la base de comparaciones de dos poblaciones en enclaves de bajos recursos latinos, uno Harlem en Nueva York y otro Langley Park en Maryland, que es donde está la Universidad de Maryland, donde pasé a trabajar. Como una exhibición virtual se puede mostrar en cualquier lado y en cualquier momento, aumentó muchísimo el alcance del diálogo sobre temas como los que he mencionado, amén de la latinidad, enclaves marginales, etc. Y se amplió también los tipos de audiencias, porque las pudieron ver escolares, turistas, académicos, agentes de gobierno, organizaciones no gubernamentales, etc. La otra investigación de la que les quería hablar fue realizada en Argentina y también muestra cómo los métodos de recolección de datos, análisis y difusión de resultados se fueron construyendo sobre la marcha. Esa es la investigación sobre el gaucho judío que mencionó Rosana, donde el interés era diseñar un proyecto etnográfico y etnohistórico para poder recuperar la historia social de un pueblo contada por los residentes. También de esa manera, era una manera de entrar a recuperar el patrimonio para reflejar sobre el acto de inmigración europea en la provincia de Entre Ríos desde fines del siglo XIX, que fue generada para impulsar la agricultura en todo el país, amén de muchas otras razones. Como para entonces yo trabajaba para el Departamento de Antropología de la Universidad de Maryland, en el mismo estado, mi objetivo al diseñar este estudio era escribir un libro en inglés. Pero a poco de vivir en Villa Clara, ese objetivo fue cuestionado de diversas maneras por los residentes. ¿Por qué decían? Veníamos desde Estados Unidos. ¿Qué es el fin común? Explicar quién era y qué venía a hacer, por qué me parecía importante ayudar a los clarenses a contar su historia. También invité por radio, por anuncios distribuidos en los comercios y de boca en boca, a todos los clarenses a conversar sobre qué pensaban ellos que era importante para contar la historia de Villa Clara. Más de un centenar de personas cita en el salón municipal, donde con 2 ayudantes dividimos a los asistentes en grupos focales por edad. La existencia del ferrocarril ocupa un rol central en la rememoración del pasado en Villa Clara, como en tantos otros pueblos de la Argentina que languidecen con su partida. La esencia del ferrocarril también marca de alguna manera el presente, porque bien, surgió que los mayores hablaban con nostalgia de la llegada y la partida de los trenes, de ir a la estación como centro de interacción social donde se habían forjado muchos matrimonios, mientras que los niños describían a Villa Clara como un pueblo que contaba con una sola vía y donde había gente que había venido de todas partes del mundo. Los ejes temáticos que surgieron de estos grupos focales, el ferrocarril y la inmigración, sirvieron para revisar la guía de entrevista etnográfica original, porque pudimos constatar cómo aparte de la edad, la gente narra distintas historias según muchos otros factores, como ser clase social, pertenencia étnica, duración y lugar de residencia en el pueblo, etc. Entonces, en vez de entrar de lleno a las entrevistas etnográficas con muestras al azar, nos abocamos a conocer todo el espacio habitado en el pueblo, no solo el que mostraba el mapa catastral que nos había otorgado originalmente la municipalidad. Generamos entonces un mapa etnográfico y lo usamos para realizar una encuesta de hogares sobre memoria generacional. La suma del mapa etnográfico al catastral nos dio una perspectiva social de todo el espacio
y ayudó a seleccionar una muestra representativa, basada en variables de espacio y tiempo para las entrevistas etnográficas. De ahí en más, a la observación participante se sumó la investigación-acción para contribuir a programas y políticas locales. Ya no eran solo los académicos los destinatarios de mi proyecto, sino la municipalidad, el pueblo y el museo. ¿Y cómo entra en este proyecto otra vez un museo? Porque el intendente me había pedido colaboración para reabrir un museo que se había cerrado por falta de personal. Y había sido instalado hacía unos años en la sala de espera del cedida por el ferrocarril a las maestras que en el tercer grado tenían que enseñar un módulo sobre la historia del pueblo. Al aceptar la invitación, entendí que el libro académico en inglés debía esperar. El primer libro tenía que ser en español, compaginando la historia social del pueblo con todas las memorias de los pobladores. Y también tenía que ayudar financieramente al museo, por lo cual escribí un libro titulado Memorias de Villa Clara, que compaginaba la historia material, era como un catálogo del museo con la historia oficial, o sea, escrita, y la historia oral, y doné la venta de Memorias de Villa Clara a la Asociación de Amigos del Museo Histórico Regional de Villa Clara para que pudieran comprar insumos como computadora, etc. La decisión de cambiar de objetivo en la investigación precisó de 2 etapas de trabajo de campo adicionales. Una, convocando a los residentes a traer fotos y objetos para ampliar la colección actual la colección en ese momento del museo, de modo de reflejar otras historias adicionales a la presentada por la etnia fundadora. La otra etapa de trabajo de campo fue para presentar borradores del libro Memorias de Villa Clara en distintos espacios públicos del pueblo, para abrir un diálogo sobre cómo había armado el libro y cuáles eran mis interpretaciones. Bueno, vamos resumiendo para poder abrir la discusión. No hay ninguna duda que el impacto de la pandemia en las metodologías presenciales en ciencias sociales es enorme y que la interacción social con nuestros interlocutores es irreemplazable. Pero sostengo que los aislamientos provocados por epidemias, guerras, dictaduras, o también por circunstancias personales como el haber dado a luz recientemente, o estar cuidando a un enfermo terminal, o sufrir algún tipo de discapacidad, todas esas circunstancias pueden brindar la oportunidad para repensar los métodos etnográficos y cualitativos y ver las alternativas. Los dejo con una serie de preguntas. Me pregunto, ¿será esta la oportunidad para reflexionar sobre cómo constituimos al otro en relación a nosotros cuando usamos metodologías presenciales? O sea, observar a quien observa. ¿Cómo incide la desigualdad social entre investigador e investigado en la construcción del conocimiento? Me pregunto, ¿por qué nos concentramos más en poblaciones socialmente vulnerables? Si bien es una buena solución en pos de promover justicia social, al no estudiar clases medias y altas o grupos de interés económicos o políticos, terminamos brindando una comprensión bastante parcial de la realidad. Me pregunto, ¿por qué tendemos a pensar más en métodos de recolección de datos y menos en métodos para el análisis, difusión y uso de los datos? Porque una vez que hacemos un conocimiento público, ese conocimiento es usado en algún momento por alguien, en algún lugar, lo diseñemos así o no. Y también me pregunto, ¿cómo conectar los espacios de producción intelectual en países mal llamados centrales con los así llamados periféricos? Es un problema complejo que creo que excede a las diferencias lingüísticas y a las presiones de los medios académicos.
con colegas de Sudáfrica y Australia, también del sur, pero de otro sur, acabamos de crear una red virtual que llamamos Sociedad de Antropología Aplicada Global, donde pensamos promocionar intercambios internacionales sobre fuentes de trabajo, aulas globales, reseñas de publicaciones, etc. Estamos en proceso de planificación y muy abiertos a sugerencias. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y ahora conversemos. Bueno, muchísimas gracias, Judith. Parece el final de un programa de televisión. Esto es todo por hoy. O de una sesión de terapia. Bueno, ahora va a seguir coordinando con las preguntas nuestra querida Diana Milstein, que coordina el grupo de trabajo en el Centro de Antropología Social sobre antropología de procesos educativos. Nunca lo voy a decir bien, si querés decirlo, corregime, pero no tengo remedio, Diana, así que vos administrás. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a hacer esto, porque es realmente un espacio muy particular y muy sentido para todos, el de la conferencia inaugural de estas jornadas. Siempre lo fue desde el 94, así que es muy emocionante estar. Y me alegro un montón que todos los líos que hubo mientras ibas hablando, gracias chicas que lo solucionaron, la gente empezó a entrar a la sala de Zoom, así que estamos todos acá por Zoom, alguno quedará en YouTube, pero hemos podido escuchar todos por acá. De manera que está en este momento abierta la invitación para que todos podamos conversar. Cuando intercambiamos con Judith sobre este momento, la ilusión era que nos íbamos a sentir como en casa, como en el IDES, levantábamos la mano y dialogábamos entre todos y todas, y Judith también dialogaba, un poco por eso también dejó estas preguntas, con su mejor intención de invitar a reflexionar entre todos, lo que no quita que, y esto lo agrego yo, que siempre es lindo si alguien tiene alguna pregunta más para hacerle rememorar algo más de estos dos trabajos tan interesantes que hiciste, Judith. Me parece que sería lindo, porque podría pasar algo parecido a lo que te pasaba con las fotos, con tus informantes. Te mostramos la foto de aquel entonces, y entonces tal vez nos contás algunas escenas más, algunos acontecimientos más, alguna otra cosa que pueda estimularnos para seguir pensando esta cuestión del método en general, del método con relación a la producción de conocimiento en particular, y de este momento que, como lo planteaste, es tan especial para la reflexión colectiva. Así que estamos aquí abiertos, simplemente o manden algún comentario por chat, o levanten su manito, y alguien me va a ir avisando, porque yo no alcanzo a ver a todos, pero me van a ir avisando quién tiene la intención de hablar. Pueden escribir en el chat, que ahí sí miro, simplemente digan, yo quiero. Acá hay alguien que quiere, muy rápido, que se llama Rosana Guber, adelante. No, la pregunta era continuidad de lo de la invención de los gauchos judíos. ¿Qué dijo la gente de Villa Clara sobre la invención de los gauchos judíos, sobre el título? Si yo tuviera que hacer ese trabajo de vuelta, no elegiría ese título, porque en realidad, digamos, elegí ese título porque me pareció de que era una buena manera de seguir los pasos de Gerchunov, que fue el que acuñó el término gauchos judíos, con una intención de mostrar, cuando salió su libro en 1910, se conmemoraba 100 años de la independencia, y quería justamente
mostrar a las posiciones xenofóbicas que los judíos, como otros inmigrantes, también se habían asimilado. Y para mí, lo que yo recogí es de que en realidad el inmigrante judío que llegaba y que empleaba a los hijos para trabajar el campo, no quería que se quedara en el campo. La mayoría de ellos ansiaba de que estudiaran o que se fueran a pequeñas ciudades a ser comerciantes. De hecho, hay un dicho que dice, sembrarás trigo y cosecharás doctores. Pero la otra razón por la cual no elegiría otra vez ese título es porque en realidad yo hice mucho trabajo para ver cuáles fueron las distintas oleadas de migraciones planificadas de europeos a la provincia de Entre Ríos. Que la primera fue traída por Urquiza, y mucho antes que la migración judía, así llamada judía, fue la quinta migración europea. Y cuando la gente ve el título, piensa, es otro libro sobre la migración judía, que no fue para nada mi intención. Pero bueno, no lo voy a hacer otra vez. Bueno, dando continuidad, aquí tenemos dos personas que mandaron preguntas. Una es Laura, que perfectamente podés plantear tu pregunta, te sacás el silenciador y te invito a hablar porque es muy lindo escuchar las voces. Y cuando termina Laura, es una pregunta cortita, Luana también quiere preguntar algo. No sé si se escucha. Sí, ¿Se escucha bien? perfecto. Sí. Ay, buenísimo, Judith, encantada de escucharte. Muy bonito. La investigación de Harlem nos llama mucho porque está Sergio Litrenta por ahí. Él está registrando las clases en la Universidad Nacional de José C. Paz. Y hemos tenido todo el dilema de él que registra la fotografía y, bueno, hasta que pasamos a mostrársela a los alumnos, fue todo un trámite darnos cuenta de eso, ¿no? De esa necesidad. Pero está la pregunta también de cuando fotografiamos en el trabajo de campo, que es interés específico de Sergio, yo me di cuenta con él de esa importancia, ¿y ellos qué registrarían? Nuestros propios interlocutores, ¿no? Ellos, ellas. ¿Algún alumno, alguna alumna de primer año de trabajo social le ha sacado una foto a él, por ejemplo, y la ha mandado cuando terminó de cursar, ¿no? Muy bonito eso, nada más. Bueno, yo hablé de utilizar las fotos como una manera de entusiasmar a la gente a no hacer contacto visual conmigo, y de esa manera, digamos, relajarse un poco y quizás divagar, no estar contestando una pregunta y mirando a la persona. Pero eso que vos decís es muy importante, que registraría en fotos o en video la gente, y hubo experiencias también mientras yo vivía en Nueva York, del Museo de la Ciudad, de dar cámaras videográficas a jóvenes, por ejemplo, en Harlem, y pedirles a ellos que documentaran lo que a ellos les parecía que había que documentar. O sea, se puede utilizar de dos maneras, o sea, el investigador puede proporcionar el estímulo para la conversación, o se puede trabajar colaborativamente con un informante y pedirle que registre. Se puede hacer de dos maneras. Bien, hay una persona que no sé quién es, que dice que, porque el nombre que está es raro, que dice, me gustaría que Judith profundizara sobre su pregunta respecto a la tendencia a centrarnos en la marginalidad y por ende la parcialidad de la realidad.
Bueno, lo que yo encuentro, sobre todo sobre lo que más leo, es que proporcionalmente nos abocamos muchísimo más a poblaciones marginales, vulnerables, eh, digamos, en todos los temas de salud, de migración, de envejecimiento, que es lo que yo leo. En general, el foco está mucho sobre poblaciones vulnerables. Que no digo que no hay que hacerlo y que, por supuesto, yo también lo hice, pero me fui dando cuenta a lo largo de los años que, o por lo menos cuestionarme, de si eso no nos hace como cientistas sociales a parcializar la realidad, ¿verdad? Porque obviamente, digamos, hay muchos segmentos sociales. No sé si ustedes tienen otras experiencias en sus lecturas, en sus trabajos, pero esa es mi observación. Bueno, por aquí está Patricia Vargas. Están aquí las dos coordinadoras del Grupo COCO de Cosas Cotidianas, que también participan en un proyecto de investigación sobre objetos, el mundo de los objetos y la cultura material con estudiantes de José C. Paz, del conurbano. Entonces estaría, y bueno, hay varias de ellas, ahí está también Lorena, bueno, varias personas que trabajamos con objetos. Y bueno, me gustaría si nos podés comentar un poco más de cómo fue surgiendo esto en el marco de las interacciones, cómo fueron atribuyéndole sentidos y qué orden le dieron después, por ejemplo, en el museo, que a nosotros nos va a servir mucho para pensar cosas para la mesa del día viernes, me parece. No sé si Jas y Flor quieren agregar algo sobre esto, que ellas también trabajan fuertemente con el tema de los objetos y está buenísimo. No sé si a ustedes también les resonó en este sentido. Bueno, los objetos, digamos, mi iniciación para lo que quedé prendida con todo lo visual y lo museológico fue en el Museo de la Ciudad de Nueva York, y ahí en realidad lo de los objetos vinieron que dentro de las entrevistas volvíamos y volvíamos, primero con preguntas, después con fotos, después con la cámara de video. La gente, empezábamos a tomar fotos dentro del espacio privado, y la gente, todos tenemos objetos que de alguna manera marcan nuestra identidad, ¿verdad? Puede ser una foto de nuestros nietos, puede ser una cajita que alguien nos regaló y quedó siempre con nosotros, lo que fuere. Entonces, también empezábamos sobre todo cuando hacíamos el video, a videografiar los objetos que había en el lugar y preguntarle qué significaban para ellos. Era muy común en esa época, para estos puertorriqueños mayores, tener no solamente fotografías, sino tener altares. Simplemente algún santo del que eran devotos, por ejemplo, esa estatua de San Lázaro que nos regalaron, no era solamente, como se exhibió, no era solamente la estatua de San Lázaro, sino que entre las piernas tenía un ticket de loto, o sea que es como una lotería, ¿verdad? Que no sé si se dice loto acá. Era pidiéndole a San Lázaro no solamente salud, sino dinero. Bueno. Y entonces, ya después cuando fui a Villa Clara, sobre todo entrando en el museo y viendo todos los objetos y cómo estaban posicionados y cómo representaban sobre todo la historia de la etnia fundadora, que eran los europeos provenientes de Europa Oriental, sobre todo de religión judía, que habían sido los primeros que tenían artefactos realmente para donar, y por eso terminaron en el museo. Entonces ahí surgió la idea de documentar todo eso fotográficamente,
de manera que toda la primera parte del libro Memorias de Villa Clara fuera una documentación de lo que era la cultura material exhibida en el museo, ¿no? Y después, al tratar de entusiasmar a otra gente que también tenía otras historias, que trajeran objetos, nos trajeron pasaportes, nos trajeron, no me acuerdo ahora, pero pasaportes, fotos fotos antiguas, instrumentos musicales, una cantidad de objetos que tenían que ver, y sobre todo, porque es muy importante lo que voy a decir, que lo que más se reflejaba en el museo, que era, digamos, el reflejo material de la clase media del pueblo de Villa Clara, digamos, y había algo que se llamaba el rincón cauchesco, donde había en un rincón como tirados boleadoras y estribos y todo, y empezaron los que se conectaban con la cultura criolla, venían y no solamente traían cosas, sino que venían con la guitarra y nos cantaban, como diciendo, nosotros también estamos aquí. Entonces son como distintas maneras digamos, de sentir que la gente se sienta convocada, ¿no? A diferencia de ir a convocarlos nosotros. Y en ese sentido los artefactos, la cultura material, digamos, hace muchísimo. Así que felicitaciones por ese programa, me gustaría que después me cuentes más. Bueno, no hay nadie, así que continúo. Yo te contaba que es bastante común este trabajo con fotografía cuando se hace investigación con niños y niñas. Yo no había trabajado de esa manera, sí darles la máquina para que ellos fotografíen en las investigaciones, pero este año, cuando empezó el aislamiento, decidimos con un grupo de investigadoras con quienes venimos trabajando hace tiempo, hacer un trabajo de campo con niños y niñas para saber cómo estaban viviendo. Básicamente, en principio nos interesaba cómo era esto de la escuela en la casa, y entonces decidimos que la mejor manera no era nosotros ponernos a entrevistar solamente, sino buscar un modo de que pudieran interactuar entre pares, porque lo que estaba faltando era la interacción entre pares, y eso era lo que extrañaban los niños y las niñas. Entonces dijimos, ¿por qué no los invitamos a hacer algo que hace mucho que no se hace, que es escribirse cartas? Entonces los pusimos, cada una de nosotras, somos mujeres, elegimos los que teníamos más cerca, que podían ser de la familia o allegados por amistades, o por lo que fuera, o por vecindad, o por la escuela. Y los pusimos a mandarse cartas. Y acá viene el tema que me parece interesantísimo, tanto para pensar cultura material como para pensar la fotografía. La primera es que ellas podían escribir sus cartas como quisieran. Nosotros éramos las carteras. O sea, para evitar el internet y cuestiones que los padres tienen bastante preocupación de cómo usan especialmente los niños chicos. Entonces ellos tenían que mandar. Cuando empezaron a mandar, muchos empezaron a mandar fotos de ellos, de sus mascotas, de los lugares de su casa, de sus cuevitas, de sus muñecos, y empezaron a aparecer sus vidas y sus objetos contados a través de la foto, además de contarlo por escrito, pero mucho con foto, porque no había otra manera, incluso con videos, hasta que hicimos algunos encuentros en plataforma Zoom, juntando las carteras con los niños para que se conocieran, cuando ellos ya querían conocerse porque el intercambio empezaba a ser así, o querían ser amigos y saber cómo vive cada uno. Así que cada uno ponía su escenario, y fue formidable el último encuentro de Zoom, cuando una niña empezó a mostrar y se había armado su escenario, como armamos nosotros para presentarnos, pero repleto de sus muñecos, trajo todos sus muñecos, todos los tenía ahí, los iba levantando, por supuesto las mascotas vivas, cada una, y después la otra niña, como empezaron a hablar de los libros que leían, las películas que veían,
se vino con toda la colección de los libros que tenían en común a mostrarlos. Entonces digo, y nadie había hecho ninguna entrevista, simplemente era la presentación de sí mismos en la producción de una amistad a través de una comunicación epistolar y de la plataforma virtual que estimuló la investigación. Y realmente, digo, es impresionante lo que uno puede aprender de esa manera y lo que puede aprender de qué pasa con la escuela ahí adentro. Exacto. Además. Ahí Denise tiene una pregunta. Denise, sí, efectivamente. Adelante. Hola, ¿cómo andan? Espérense, ahí está. A mí creo que no me anda la cámara. Bueno, gracias por todo. Me encantó escuchar todo lo que dijeron. Yo estaba pensando en ese proceso que fue desde la investigación en Harlem hasta tu interés como en la curaduría y el espacio del museo. Y mi pregunta tiene que ver si quizás notas como, si percibiste quizás que hay si hay distintas formas de comunicación entre investigación de un universo académico con otros ámbitos en Estados Unidos y acá, o como esa conexión entre ámbitos que pueden conectar a un mayor público que no sea el académico. Absolutamente, y tiene que ver, muy buena pregunta, y tiene que ver con el abrirse también a trabajar con equipos interdisciplinarios. O sea, yo cuando empecé a formar parte de ese equipo para hacer la exhibición, primero no podía venir con ningún lenguaje difícil con los que podría hablar exclusivamente con antropólogos. Además, era una investigación que a pesar de lo que había hecho yo, digamos, representaba al Departamento de Medicina Comunitaria, y entonces era importante que me cuidara de representar a ese departamento que era netamente interdisciplinario, funcionaba como una pequeña escuela de salud pública, donde también tuve que aprender mucho a no decir tanto que era antropóloga y lo que la antropología hacía, sino ser miembro de un equipo y decir lo que podía traer al equipo, ¿verdad? También tenía que estar consciente de que representaba a la escuela de medicina, y entonces una vez que empecé a trabajar en ese equipo en el museo, se involucró mucho el departamento de relaciones comunitarias en la escuela de medicina, porque querían, digamos, estar atentos a cómo representaba a este barrio marginal, pero que estaba en la puerta de atrás de la Escuela de Medicina, el barrio de Harlem del Este. Y bueno, hubo, digamos, no solamente una serie de interlocutores, pero una serie de miradas que estaban sopesando cómo representaba yo no solamente mi investigación, sino mi mirada sobre Harlem, mi concepción de cuál era la relación con la escuela de medicina, no sé, había un montón de temas que tenía que tener cuidado, no necesariamente no decirlos, pero cuidado en cómo decirlos. Por ejemplo, es típico, o era típico, que mis informantes utilizaban más la sala de emergencia, que estaba más cerca del barrio, que
que la entrada principal de la Escuela de Medicina, que abría sobre la Quinta Avenida y donde venían más a atenderse gente más adinerada. No solamente más adinerada, sino que seguían los protocolos de medicina preventiva de la salud. No iban a atenderse solamente cuando estaban enfermos, como mis informantes, ¿no? Bueno, toda esa serie de temas, no sé si me fui un poco de la pregunta, pero era constantemente aprender, no solamente sobre cómo decirlo yo como antropóloga, sino cómo percibía lo que yo decía cualquier integrante del grupo que tenía otra mirada y representaba otro grupo de intereses en el equipo, ¿no? Ujú. ¿Hay alguna otra persona que tiene ganas de Acá hacer algún Diana comentario? Brígida. Ajá. Dale, Brígida, adelante, ¿cómo estás? Muy bien. Hola Judith, te hablo Hola. de acá desde Posadas, recordando Ay, aquella visita tan grata tuya en el curso que diste hace muchos años. muchos años, no contemos. No contemos, mejor no contemos. Bueno, yo voy a hacerte una pregunta en principio muy obvia, que me gustaría, bueno, compartir esta inquietud, en todo caso, porque muchas de las personas, o quizás algunas de las personas que vienen a estas jornadas, están interesadas en el debate sobre metodología o métodos cualitativos, pero tal vez no específicamente tengan tanta información sobre lo que es la etnografía. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo vos, desde tu experiencia, como formada en la antropología y como formadora de antropólogos, cómo vos caracterizarías a la etnografía? ¿Qué la haría un tipo de abordaje específico que la diferenciaría de otros abordajes dentro de las ciencias sociales, de lo que serían otros abordajes cualitativos? Y en todo caso, ¿en qué? Porque también en tu presentación vi que planteaste algo respecto de la investigación colaborativa, participativa o de la investigación-acción, que son también otros tres terminologías que no sé de qué manera se diferencian, porque realmente no tengo la información suficiente. Y en todo caso, ¿cómo en tu trabajo, el que hiciste en Entre Ríos, que lo voy a mencionar particularmente porque soy entrerriana y No sabía. sí, entonces me toca en lo nacional provincial. Y en este caso, que vos te referiste a la utilización de entrevistas etnográficas, te preguntaría si consideras que ese estudio es etnográfico en función de cómo caracterizarías a la etnografía, y si así lo fuera, ¿cómo propones o cómo entendés la relación que habría entre lo que es la investigación colaborativa o participativa o la investigación-acción? No sé específicamente qué es lo que en ese caso desarrollaste. Y bueno, ¿y qué podrías decir de estas relaciones? Bueno, para mí la etnografía es básicamente un posicionamiento, posicionarse desde adentro, ponerse, insistirse constantemente de cómo se ve las cosas desde la piel del otro, que por supuesto es un ideal, es algo que uno intenta hacer y se hace lo mejor que puede. Y el trabajo en Entre Ríos fue exclusivamente etnográfico. En todas las entrevistas etnográficas que hice, la idea era hacer una historia. Lo que yo intenté hacer era una historia de vida, tratar de ver cómo los informantes pensaban en la vida del pueblo a través de su vida. O sea, cómo podían pensar en su vida desde cuando eran niños o
cómo venían a la escuela, cómo era el pueblo cuando ellos venían a la escuela, si la retaba la mamá, si venía con los zapatos embarrados. Bueno, tratar de reconstruir la vida del pueblo a través de la vida de los informantes. Pero esa repetición de entrevista etnográfica te trae una visión individual. Y cuando yo hablo de del énfasis en lo colaborativo, es cuando, además de hacer estas conversaciones con individuos, salen colectivamente algunos a cuestionar por qué se hace esto y no se hace lo otro, que probablemente lo pude oír y detectar porque es un pueblo chico. En el momento que yo estuve ahí tenía 3.500 personas y la gente se saluda en la calle y se encuentra en los comercios y todo lo demás. Probablemente no surgiría en otro tipo de ambiente, digamos, más numeroso, pero esas voces que surgieron cuestionando por qué y qué es lo que estaba haciendo, no estaban para nada en lo que yo imaginé que iba a ser. Yo imaginé que iba a ser exclusivamente estas entrevistas etnográficas para reconstruir la historia del pueblo y recuperar el patrimonio de esta manera. Ahí es donde, digamos, hago un parate del propósito inicial y digo, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y ahí ya no son las entrevistas etnográficas, también es etnografía, pero surgen los cuestionamientos colectivos, porque no solamente que me hablan a mí, sino hay mucho chisme, y bueno, me entero más que todo por la gente que me alquiló 2 cuartos para vivir 5 meses, de qué es lo que dice la gente. Quizás alguien más, otros etnógrafos pueden comentar sobre esto. Etnógrafas, veo 2 acá, Diana y Rosana. Bueno, perdón, ya que no saltan rápido, me voy a meter en el intersticio. Vos también, veo 2 ahí, pero estás vos enfrente mío. En la mañana, en la tarde se debatió en uno de los simposios la diferencia entre la sociología y la antropología a propósito de la obra de Bourdieu. Y una de las preguntas que planteó uno de los coordinadores fue si diferentes métodos utilizados o diferentes técnicas implementadas producirían diferentes resultados en cuanto al conocimiento sobre un fenómeno social. O sea, si es una cuestión, porque nosotros, ¿cuál es la idea que tenemos? Que la pregunta o el problema que uno se formula dentro del campo de las ciencias sociales es la que exige el método a ser implementado o es la que pide las técnicas que van a servir para dar respuesta, ¿no? En este caso, si hablamos de metodología cualitativa, dentro de la cual podría entrar la etnografía, mi pregunta sería, la implementación, hay varias técnicas cualitativas podrían responder a una pregunta que uno formula. ¿Qué haría a esa diferencia y si el resultado sería diferente? No sé si seguramente me hago entender. Sí, pero seguramente que sí, pero no podrías hacer un experimento controlado haciendo el mismo trabajo y observándolo desde afuera, utilizando 2 metodologías. Lo que yo quise resaltar en mi presentación es cómo muchas veces nos planteamos métodos para dar respuesta a las preguntas que formulamos antes de ir al campo,
y después, durante el momento que estamos en el campo, surgen otras preguntas o otras ideas, y no importa qué es lo que nos formulamos al principio, si lo vamos a hacer exactamente como lo planificamos. Nos vamos abriendo, eso también es el posicionarse dentro de la piel del otro, porque a lo mejor lo que nosotros pensamos que iba a funcionar no funciona. A ver, Rosana, ¿vos querés decir algo? O no sé, si no puedo comentar algo. Sí, me da vergüenza, pero me parece que eso es una de las cosas que uno aprende, ¿no? Que en realidad uno diseña método desde la academia. Y precisamente para ubicarse en ese posicionamiento del que habla Judith, no te tenés que ubicar en la academia. Tenés que salir de la academia, porque si no salís de la academia es más de lo mismo. Claro. Es decir, si mi perspectiva va a ser la perspectiva desde la cual yo voy a diseñar todo el proyecto de investigación, voy a tomar los autores y además también voy a hacer la sección de métodos, que en general no tiene nada que ver con nada, y en algunos casos es absolutamente amplia, flexible, y entonces voy a hacer observación participante y entrevistas en profundidad o no dirigidas, lo cual quiere decir nada, o sea, eso no convence a nadie que te financie un proyecto de investigación o que te apruebe para ingresar a CONICET. Entonces la cuestión es cómo yo me pienso, por eso se hacen estos estudios exploratorios para hacer un proyecto de antropología. Precisamente, porque cuando yo voy a hacer ese trabajo exploratorio, me voy a dar cuenta de cómo viene la mano ahí. Y entonces voy a poder hacer esa traducción de observación participante y de entrevista no dirigida, como se llame, a formas de conocer, a formas consensuadas de conocer, aunque después me salga cualquier cosa, ¿no? Y salga otra cosa, pero me parece que el precio es ese, ¿no? Es salir de la academia, y salir de la academia de verdad, o sea, cuando quiere decir de verdad es, bueno, mañana seguramente vamos a escuchar a Claudia Girola, que está acá, con el nombre de Pab, pero es Claudia Girola, que va a hablar de cómo trabajó con la gente que vive en la calle, ¿no? En un país y en una ciudad que no son las de ella originalmente, con lo cual, ¿cuánto podía saber ella de cómo hacer, ¿no? Bueno, eso, nada más, listo. A mí me gustaría sí decir, porque en el contexto en el que está, de lo que quería transmitir, comunicar, Judith, me doy cuenta que sobre todo iba a la idea de, como comenzó, que no tenemos, incluso en tiempos de no pandemia, en tiempos normales, no hay certeza de cómo andar. Y entonces dio la idea de una zona donde fue a hacer una cosa, y ahí coincido con tu comentario, Rosana, pero que después emergieron a partir de las inquietudes de las personas, incluso de grupos que eran medio inesperados que iban a aparecer, como los que aparecían con las boleadoras, etcétera, al museo, que, bueno, había que tomarlos en cuenta. Es más, había que tratar de entender quién eran esos otros y quién era esta Judith nosotros que iba ahí, porque tampoco es completamente ajena a Villa Clara y a esa Europa oriental, etcétera, etcétera, haber ido allí. Lo que me doy cuenta es que tal vez, no sé si es exactamente, yo no estuve ahí adentro de esa investigación, pero sí tuve la oportunidad de conocer a Marta, que era la que administraba el museo, un tiempo después, porque en Villa Clara nació mi abuela. Entonces, un tiempo después yo fui para ver qué había allí de mi abuela. Y me encontré con Marta. Y sí puedo decir que lo que quedó allí, creo, cuando ella me empezó a hablar de la investigación de Judith, y del museo que hicieron con Judith, y de la gente que además conocieron gracias a la investigación de Judith, puedo estar absolutamente segura que ahí hubo una flor de etnógrafa y una flor de etnografía. No veo la investigación-acción,
sí vi lo colaborativo, pero en un sentido muy in situ de la necesidad de incorporar a estos otros que estaban hablando allí de su lugar, porque no les interesaba para nada que viniera alguien de afuera, sino que les encantó que alguien se metió desde adentro y dijo, yo soy parte de esto y tengo que ver con esto, no porque vengo de Maryland, sino por muchas otras cosas. Lo entendieron cabalmente y lo pudieron transmitir. Entonces, yo tengo la sensación, conozco investigación-acción, conozco investigación participativa, he leído de eso bastante, especialmente por lo que he trabajado en educación, etc. Tengo la sensación que de eso no hubo, digamos, en términos metodológicos, que hubo una tamaña etnografía y que al menos esa fue la resonancia que yo tuve cuando fui como turista una tarde a emocionarme ese lugar. ¿Había alguien más por acá? Está Catalina Sollí. Sí, Catalina, sí, yo vi. Catalina, adelante. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. 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 Yo creo que todos estos últimos comentarios, el de Roxana, y no recuerdo, discúlpame, pero el nombre de la persona que acaba de hablar, qué lindo que sea también de origen de Villa Clara, todo esto también apunta hacia el tema de la academia. Me parece cuando, Roxana, decís que hay que separarse de la academia para hacer esos trabajos cualitativos y más espontáneos, adaptándose a las circunstancias del momento, me parece que de alguna manera también nos obligan a hacer un cuestionamiento, una reflexión acerca de qué está pasando en la academia, esa rigidez para presentar proyectos que no contemplan la posibilidad de expresar proyectos de una forma más abierta a explorar terrenos que son desconocidos y que en ese momento se produce un conocimiento muy importante, descubrir la historia social del lugar que muchas veces no está escrita en ningún lado y que sin embargo afecta de manera muy importante a todo el proyecto posteriormente, y que es una actividad que debe ser financiada. Reflexionar sobre eso y no producir como una división, ¿no? La torre de marfil académica y el resto, los que hacemos trabajo de campo, medio así como en el último de los orejones del tarro. Me parece que el trabajo en terreno hay que jerarquizarlo y está en condiciones de discutir muchas de estas posiciones que se adoptan con mucha soberbia en el ambiente académico, con mucha certeza. En la época que yo hice los comienzos del trabajo del campo, estaba de moda que para hacer un proyecto tenías que incluso ya formular algunas hipótesis. Hipótesis cuando no sabías, al menos en aquella época, en los años 60, no se sabía nada de nada acerca de lo que pasaba en las regiones donde íbamos a ir. No había televisión, no había documentales, es decir, lo que nosotros consideramos como historia social prácticamente era inexistente. Y entonces cuando ese mundo académico obliga al investigador a presentar proyectos tan rígidos, con estudios estadísticos, etcétera, etcétera, termina con un producto final que está muy alejado de lo que se puede palpar en la calle. A mí me pasó, por ejemplo, cuando hicimos lo del trabajo de Paraná Medio en la costa de la provincia de Entre Ríos y Corrientes, al mismo tiempo que nosotros hicimos trabajo de campo cualitativo, porque éramos muy poquitos, con muy poca plata y una área muy extensa, el Consejo Federal de Inversiones con la provincia hizo estudios estadísticos, desde la sociología, estudios estadísticos describiendo la población. Bueno, yo les puedo asegurar que todas esas columnas y números, francamente, era casi imposible adivinar qué era lo que pasaba en esas provincias.
y después encontré un pequeño párrafo de literatura de alguien que describía una pequeña escena. Eran, no sé, 20 renglones. Esos 20 renglones describiendo unos chicos que iban caminando descalzos, revoleando una soga detrás de un caballo. Bueno, esa escena te preparaba más era más cercana a la realidad que vos ibas a ir a estudiar, o más cercana a comprender lo que le pasaba a esa gente, que todas esas páginas y páginas de cuadros estadísticos que la gente, sobre todo en sociología, estaba obligada a producir. Así que me parece que la antropología ha contribuido mucho en avanzar y darle jerarquía a los estudios cualitativos, a esta etnografía, convivencia amistosa con la gente y sin métodos muy rígidos. Entonces me parece que también tenemos que reconocer ese avance, que otras disciplinas ahora lo han tomado, las ciencias políticas, la sociología, la ciencia de la comunicación, y viene inicialmente de la antropología. Así que me parece que es un punto a favor, que podemos estar contentos con ese avance. Bueno, a mí me parece que siendo las 21:15, habiendo podido llegar a terminar con esta conferencia, con toda nuestra audiencia y con mucha participación, yo te agradezco muchísimo, Judith, y mucho a todos y todas haber tenido la paciencia para ir acompañándonos hasta llegar acá. Y le doy la palabra a Rosana, que me gusta que cierre. Bueno, nos vamos a ver mañana. Quienes están inscriptos y acceden a las mesas de trabajo de la mañana y a los simposios de la tarde, los esperamos, las presentaciones de libros. Dense una vuelta por la mesa de libros a ver si conseguimos algunos descuentos. Y aparte de esto, a la tardecita vamos a empezar en el horario establecido y vamos a hacer seguramente alguna comunicación, gracias a las chicas que van a pensar y van a soñar, yo creo, con esto de dónde y por dónde conectarnos. Así que nos vemos mañana. Mañana la mesa redonda es muy interesante, muy variada. ¿Qué nos pasó? Manteniendo el trabajo de campo desde el aislamiento, reconociendo desde el aislamiento. Así que los esperamos. Hasta mañana, que descansen y muchas gracias. Gracias. Gracias, Judith. Muchas gracias, Judith. Gracias. Encantada.